Amados hermanos, paz a vosotros. Agradezco, mis hermanos, a nuestro Dios primeramente, ¿verdad? Que es el que me da la oportunidad de estar hoy esta preciosa tarde, ¿verdad? Predicando la palabra de nuestro Dios. Y también quiero agradecer a nuestros hermanos de esta localidad, ¿verdad? De Tijuana Progreso, que son los que se esmeran también, que son los que se esfuerzan para que esto sea posible. A nuestro hermano ministro José Márquez, nuestro hermano obrero Daniel Márquez, ¿verdad? Somos responsables, hermanos, de estas transmisiones. Y vamos a ver, hermanos, un tema acorde, ¿verdad? A los acontecimientos que están pasando hoy en día. Un tema sencillo, mis hermanos, y que confío, ¿verdad? Y esperamos en nuestro Dios que nos haga reflexionar y nos haga acrecentar más nuestra fe, ¿verdad? Decía yo, mis hermanos, es un tema muy básico, ¿verdad? Y lo he titulado Dios es nuestro refugio en tiempo de aflicción. Y decía yo, ¿verdad?, que tiene que ver con esta época, con este tiempo. Ya ven que ahorita, hermanos, está esto de la pandemia del COVID-19, y la gente, mis hermanos, la gente está temerosa, la gente tiene miedo, ¿verdad? Pero nosotros, mis hermanos, que somos conocedores de la palabra de nuestro Dios, nosotros tenemos que tener la total seguridad, hermanos, la total certeza de que Dios tiene todo en control, ¿verdad? Así es que, como dicen, mis hermanos, ese hermoso Salmo 91, donde dice, ¿verdad?, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice, mis hermanos, ahí en el versículo 7, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué hermoso, mis hermanos, es las promesas de nuestro Dios. Así es que vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, mis hermanos. Vamos a ir al libro del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Los voy a invitar, ¿verdad?, a los que están acompañándonos por este medio, a que abramos nuestras escrituras del Evangelio de Lucas, mis hermanos, capítulo 7, y le vamos a dar lectura del versículo 36 en adelante, mis hermanos. Es una lectura que de hecho la vimos hace poco, si no mal recuerdo, en uno de las lecciones, ¿verdad?, del trimestre pasado, me parece. Es una conversación, mis hermanos, que tiene Jesús, ¿verdad?, con un fariseo. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, por qué he titulado esta predicación así, mis hermanos. Dice el versículo 36, le voy a dar lectura yo, del 36 en adelante. Dice: y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Entonces vemos, mis hermanos, esta escena, ¿verdad? Este fariseo hace un banquete, hace una comida, ¿verdad? Invita a nuestro Señor Cristo Jesús a su casa. Entonces el versículo 37 nos dice que también había una mujer, y supo, ¿verdad?, de esta invitación que le hizo este fariseo, Simón, y va también, hermanos, va también a la casa de Simón, y lleva un alabastro, dice, de ungüento. Dice el versículo 38, y estando detrás a sus pies, dice, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Hermano, yo no sé literalmente cuánto se necesitaría, ¿verdad?, las lágrimas de una persona, cuánto lagrimero se ocuparía para poder lavar los pies de nuestro maestro.
qué tan grande era el llanto, mis hermanos, de esta mujer, para que literalmente pudiera lavar y enjuagar los pies de nuestro maestro, ¿no? Y dice que con sus cabellos los limpiaba, dice. Luego dice el versículo 39, y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Dice el versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di, maestro. Hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que Simón, muy seguramente, hay una escena, mis hermanos, ahí en el versículo, aquí mismo, en el capítulo 18 de Lucas. Y vamos a ir, mis hermanos, voy a invitar, vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículo 11. Acordémonos que los fariseos eran una secta, ¿verdad?, muy poderosa en tiempos de nuestro Señor Cristo Jesús, una secta muy respetada. Y dice el libro de Lucas capítulo 18 versículo 11, dice, desde el 10 le voy a dar lectura, dice, 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. Los llevé aquí, mis hermanos, porque acordémonos que Simón era fariseo. Y luego dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Entonces vemos, mis hermanos, que los fariseos siempre o comúnmente se jactaban de lo que hacían. Y siempre aparentaban ser una cosa, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad?, que eran muy rígidos, muy estrictos, pero comúnmente no hacían, ¿verdad?, lo que predicaban. Entonces vemos que, volviendo acá al capítulo 7 de Lucas, vemos que quizás Simón era lo que esperaba, ¿verdad? Era lo que esperaba quizás que Cristo Jesús le dijera, oye, qué banquete tan tremendo, qué comida, qué servicio. A los fariseos, hermanos, les gustaba que los adularan, ¿verdad?, que hablaran bien de ellos. Entonces vemos que quizás Simón eso esperaba de nuestro maestro. Pero vamos a ver la enseñanza, mis hermanos, que Cristo Jesús le dice en el versículo 41 de la lectura de Lucas. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces vemos que sabemos, ¿verdad?, de lo sabio que era nuestro Señor Cristo Jesús. Y va y lo atrapa. Es obvio, hermanos, que la mujer amaba más a Cristo Jesús porque tenía más pecados que Simón. Pero entonces cuando viene y le dice, ¿sabes qué? Estás en lo correcto. Al acreedor que se le perdonó más, ese le va a amar más a su deudor. Dice, y vuelto a la mujer dijo, versículo 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Dice, entré en tu casa, no diste agua para mis pies. Era una costumbre, mis hermanos, allá en la antigüedad, ¿verdad? Era una costumbre que al visitante, ¿verdad?, que llegaba a un hogar, se le lavaron los pies. Vemos que lo hizo Lot con los ángeles, allá en el libro de Génesis, cuando llegaron los 2 ángeles, les lava sus pies. Entonces era una costumbre, hermanos, que se les lavara los pies. Entonces vemos, ya versículos atrás vimos que la mujer pecadora con sus cabellos y con sus lágrimas estaba lavando sus pies. Dice entonces, el versículo, volviendo al 44 de la lectura, entré a tu casa, dice, no diste agua para mis pies,
Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con los cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Y ella dijo, los pecados te son perdonados. Hermanos, aquí dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama. Lo que dice, mis hermanos, allá la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, ¿verdad? Dice, nosotros le amamos, dice, porque Él nos amó primero. Entonces vemos, ¿verdad, hermanos, el amor de nuestro Dios, que sin importar, mis hermanos, qué tan oscuro sea nuestro pasado, qué tan mal hayamos andado, Dios en cierto momento perdonó nuestros pecados. Y ahorita vamos a ver, mis hermanos, cómo es que en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo ahorita, nuestro Dios sigue tan vigente, mis hermanos, esas promesas, sigue tan vigente aquello que le prometió a nuestros padres, a los patriarcas, ¿verdad?, sigue tan vigente aquello que le prometió a ellos. Ahorita sigue, mis hermanos, sigue vigente. Vamos a ir al libro de Génesis, vamos a ir al inicio de la Biblia, mis hermanos. Génesis capítulo 3, vamos a ir al inicio de la creación, mis hermanos. Génesis capítulo 3, y le vamos a dar lectura desde el versículo 9. Dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez han visto a algún papá, alguna mamá que pierde a su hijo, que lo descuida quizás así por algún momento. Yo en una ocasión me tocó, andaba en un parque y resulta que de repente de la nada pues un niño se perdió. Y todos nos dimos cuenta porque la mamá pues llorando, gritando, mi hijo, pero así a grito, a garganta abierta, o sea, gritando tremendamente y buscando a su hijo. Y lo encontró, ¿verdad? Lo encontró, pero aquí, hermanos, yo hacía esa no comparación, sino ese ejemplo, ¿no? De cuando nosotros perdemos a un hijo. Claro que cuando dice aquí Dios, que está preguntando por Adán en este caso, que le dijo, ¿dónde estás tú? Es obvio que él sabía, ¿no? Dios todo lo sabe. Pero bueno, yo me imagino, yo quiero pensar que Dios lo hizo no lo estaba preguntando con coraje, sino como con amor, con tristeza, ¿verdad? Porque sabía que ellos acababan de pecar, hermanos. Entonces dice, y él respondió, hablando de Adán, ¿verdad? Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, dice, y escondíme. Entonces vemos, hermanos, que dice él, dice que estaba desnudo y tuvo miedo y se escondió. Dice, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, dice, y yo comí. Y bueno, y si seguimos la lectura, pues ahí viene, ¿verdad? Que la serpiente, y luego Dios, ¿verdad? Les da unas instrucciones, y en el versículo 19 del capítulo 3 de aquí mismo de Génesis dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, dice, y al polvo serás tornado. Y llamó al hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Y aquí, mis hermanos, vemos que nuestro Dios, aun cuando le fallamos, hermanos, aun en tiempos de aflicción, Él sigue siendo nuestro refugio, hermanos. Porque vemos que
vemos que Adán y Eva pues habían pecado, mis hermanos. Estaban en completa aflicción, ¿verdad? Tenían miedo, dice, tenían vergüenza, estaban desnudos. Pero vemos, mis hermanos, el amor de nuestro Dios. Dice que hizo túnicas de pieles y vistiólos, hermanos. Es decir, no los echó fuera del huerto desnudos. Y luego dice, mis hermanos, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vemos, hermanos, no sé si ustedes alguna vez se han molestado con sus hijos, y su hijo pues quizás se tiene que salir a la calle a trabajar o a la escuela o algo, pero tú le dices: hey, pues come algo antes de que te vayas, o hace frío, mira, abrígate, ponte esa chamarra. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos muestra su amor en tiempo de aflicción, en tiempo de preocupación. Dios, mis hermanos, siempre tiene todo en control. Dios siempre está, mis hermanos, cuidándonos, guardándonos de todo mal. Y más hoy en estos días, mis hermanos, que hemos visto, ¿verdad?, que está aconteciendo, que hermanos se están contagiando, unos tristemente están falleciendo, ¿verdad? Pero aún con esas circunstancias, nos vemos que Dios está en control de la situación. Y aquí viste al hombre, a la mujer, dice que lo saca del huerto, y luego dice, para concluir, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces vemos, hermanos, que lo saca del huerto, y dice la escritura que puso a querubines y una espada que se revolvía para que ellos no pudieran entrar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el versículo 19, ¿verdad? Dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Ahí le está hablando, ¿verdad?, de la muerte literal, que iban a tener ciertos años de vida, y que en algún momento, pues, tanto ellos como nosotros vamos a bajar al polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces vemos que hasta eso, mis hermanos, hasta la misma muerte es un regalo de nuestro Dios, porque nuestro Dios pensó en todo, hermanos. A Dios no se le escapó nada. Imaginémonos que nuestro Dios no hubiera puesto a esos querubines y que a Adán o a Eva se les hubiera ocurrido venir y comer del árbol de la vida y quizás ser inmortales. Hermanos, hasta la muerte es un regalo de nuestro Dios, porque muchas veces vemos seres queridos sufriendo con enfermedades terminales, y vemos que están sufriendo mucho, y ya tristemente para los familiares, el día que fallece, pues hasta como que vuelve la paz, hasta como que hay más tranquilidad en los familiares. Y obviamente la persona que fallece pues también descansa, ¿verdad?, de ese dolor que está sufriendo, de esos malestares que le aquejan. Entonces vemos que nuestro Dios jamás nos desampara, mis hermanos. Jamás, aún en esos tiempos que vimos ahorita del Génesis, aún en ese tiempo, mis hermanos, Dios se preocupó y no envió a Adán y a Eva desnudos. Y vamos a ir, mis hermanos, ya concluyendo. Vamos a ir al Evangelio de Lucas nuevamente. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas capítulo 15, mis hermanos, es un capítulo hermoso porque hay 3 parábolas, mis hermanos. Es la oveja perdida, la dracma y el hijo pródigo. Es una lectura hermosa, ¿verdad? Pero vamos a ver la del hijo pródigo, mis hermanos. Capítulo 15, dijimos, de Lucas, versículo 11 en adelante, mis hermanos. Dice: y dijo:
Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece, y le repartió la hacienda. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada, y allí desperdició su hacienda, viviendo perdidamente. Entonces vemos, mis hermanos, esta escritura, ¿verdad? Nos está diciendo que un hombre tenía 2 hijos, un hombre muy acaudalado, un hombre adinerado, tenía muchas posesiones, ¿verdad? Y el menor de ellos dice que le pidió la parte que le correspondía. Entonces el padre acepta, reparte las posesiones entre sus 2 hijos, ¿verdad? Y dice el versículo 13 que pasados pocos días que el hijo menor juntó todo lo que le dio el padre y partió de ahí, ¿verdad? Abandonó el hogar familiar, el hogar donde había crecido, ¿verdad? Esto me viene a la memoria, mis hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios estamos en la iglesia y de repente abandonamos a nuestro Dios. Dios nos abandona, nosotros nos vamos, ¿verdad? Dejamos de venir los sábados a la iglesia, dejamos de convivir con los hermanos y bueno, y nos vamos. Luego dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, dice, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los puercos. Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Entonces vemos, hermanos, que ya el hijo se fue, ya abandonó el hogar familiar, ya se fue, ya derrochó su dinero, ya malgastó todo lo que le había dado el padre, y obviamente pues viene la necesidad, ¿verdad? Dice que fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y lo pusieron por sirviente, ¿verdad? Porque cuidara, porque apacentara a los puercos, ¿verdad? Cuando en su hacienda, cuando él como hijo de familia, pues él tenía siervos, ¿verdad?, que le servían, ahora él tenía que servir. Luego dice el versículo 16, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían los puercos, mas nadie se las daba. Era tanta su hambre, hermanos, era tanta su necesidad, ¿verdad?, de alimento, que inclusive el alimento de los puercos se lo quería él comer. Dice, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Se acordó, ¿verdad, mis hermanos? ¿Verdad? Dice, me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, como cuando decía yo, voy a poner el ejemplo, como cuando nos vamos de la iglesia, se va un hermano y de repente, ay, me acuerdo los sábados cómo convivíamos y cómo nos la pasábamos bien suave con los hermanos, y la comida y las bebidas, y luego en las fiestas, ¿verdad?, la fruta, en las cenas, en Pascua, y nos acordamos, ¿verdad? Dice el joven, no, pues levantaré. Dice, iré a mi padre, dice, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, dice. Consciente, ¿verdad?, que había hecho mal, consciente que se había equivocado. Dice, voy a ir a mi padre, le voy a pedir perdón, ¿verdad?, porque dice el mandamiento, ¿verdad?, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ya no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros.
Es decir, voy a ir, te voy a pedir perdón, y si quieres, ya no me trates como tu hijo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora voy a ser como uno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Y levantóse, dice, es decir, lo pensó y luego actuó, ¿verdad? Dice, y levantóse, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, dice, viólo su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echóse sobre su cuello, y besóle. Qué bonito, ¿verdad, mis hermanos? Dice que cuando lo vio su padre, dice que él venía lejos todavía, y su padre lo vio, y su padre fue movido a misericordia. Y corrió, dice, y echóse sobre su cuello, y besóle. Haber sido, mis hermanos, una alegría tremenda, ¿verdad?, de ese padre. Como nosotros, mis hermanos, cuando andamos en el mundo y de repente llega un hermano ministro, o quizás un hermano de la Grey, algún hermano obrero, y de repente nos habla, ¿verdad?, y nos invita a la iglesia, y de repente nosotros asistimos, y Dios, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu, y empieza a trabajar en nosotros. Así, ¿verdad, mis hermanos? Yo me imagino esta escena de ese padre que estamos leyendo aquí en Lucas, que está feliz de que su hijo haya vuelto al hogar familiar. Así nuestro Dios, mis hermanos, yo me imagino que está feliz de que dejemos el mundo y de que empecemos a cambiar, a renovar nuestro corazón, a tratar de agradarle. Luego dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. A mí me impresiona, hermanos, esta lectura porque imaginemos, ¿no? El hijo dice que venía de apacentar puercos. Entonces imaginemos, ¿no?, la ropa que traía. ¿Verdad? Está como cuando venimos a la iglesia por primera vez, ¿verdad? Imaginémonos las vestiduras, ¿verdad?, ¿no?, que nosotros traemos, sucias. Hablando no de vestiduras literales, claro está. Venimos llenos de pecados, cargados de problemas, de situaciones. Y así viene, mis hermanos, este joven, quizás hasta oliendo mal por los puercos. Y lo que dice, mis hermanos, el padre, dice, sacar el principal vestido, dice. No habla de cualquier vestido, hermanos. Habla del principal vestido, dice. Y vestidle. Y no importa lo que haya hecho el joven, dice, no importa que haya malgastado la fortuna que le di, no importa que haya arruinado su vida quizás. Vemos entonces, hermanos, que el padre lo recibe, le pone un vestido no usado, sino el principal, dice, ponerle un anillo en su mano, dice, y zapatos en sus pies. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Dios, así, mis hermanos, así nos recibe. Así nos recibe cuando venimos al Evangelio por primera vez y venimos, como decía yo, sucios, con problemas, con situaciones que han marcado nuestra vida. Y a Dios eso no le importa, hermanos. Dios viene y nos recibe, como decimos, con los brazos abiertos. Y de nosotros, hermanos, depende que así, ¿verdad?, que así siempre nos lleve en sus brazos, que siempre estemos con Él. Y de nosotros depende, como dice la Escritura, que su Santo Espíritu no nos abandone, mis hermanos, como decía el rey David allá en el Salmo 51. Hermanos, entonces vemos que en esta escritura de Lucas, vemos que aún con la tribulación, aún con los problemas de este joven, aún con
con todas las situaciones, pues el Padre lo arropa, hermanos. El Padre lo recibe con los brazos abiertos. Y así nuestro Dios, mis hermanos, en estos momentos de angustia quizás, de que hay enfermedades y que sabemos de un hermano que ya enfermó y de quizás de por ahí una hermana en el sur, luego en Estados Unidos, vemos que nuestro Dios, hermanos, es como decíamos cuando iniciamos en el Salmo 91, nuestro Dios es nuestro escudo, nuestro Dios es nuestra fortaleza, y aunque caigan 1000 o 10,000 a nuestra diestra, a nuestra siniestra, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de valle de muerte, no temerá mal alguno. Pero así nuestro Dios, mis hermanos, así nos cuida, así nos protege en todas las tribulaciones, y Él es sin duda alguna, mis hermanos, nuestro Dios es nuestro refugio en tiempo de aflicción. Que Dios bendiga su santa palabra, mis hermanos, y paz a vosotros.